Entonces vamos a dar inicio con la primera ponencia. A ver, vamos a ver si ya tenemos conectada a nuestra primera ponente del Departamento de Enfermería, quien va a hacer el tema actualización en el registro de enfermería, específicamente CARDS. Y tenemos ya en pantalla a la licenciada en enfermería, Isela Ailas Pérez, quien va a conducir ese tema. Bienvenida y adelante, y el agradecimiento también seguro de su departamento de enfermería por colaborar siempre con las actividades de capacitación, así también de la Oficina de Administración de Recursos y de la Dirección General del Hospital Santa Rosa. Adelante, licenciada. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciada Liliana. Gracias también a la licenciada María Figueroa, jefa del Departamento de Enfermería, que es nuestra líder en estos momentos. Estamos el día de hoy con el tema, la actualización de los registros de enfermería. Para que lleguemos al tema de la actualización de los registros de enfermería, hemos elaborado un documento técnico. Este documento técnico es sobre registros en el proceso del cuidado de enfermería en los diferentes servicios del Hospital Santa Rosa. Para que podamos llevar a cabo con resolución directoral este documento técnico, hemos primero tenido reuniones con todas las jefas de los servicios de hospitalización y de consulta externa, y también con la jefa y su jefa del departamento de enfermería, para poder hacer las revisiones de estos formatos, ¿no? Que los llevamos por varios años trabajando en la institución, ¿no? Pero requieren de una actualización. Nuestro tema, al decir trascendencia, es porque nosotros, como personal profesional de enfermería, vamos haciendo cambios con conocimiento técnico, con conocimiento científico, ¿no? Para estar a la vanguardia de los cambios y mejoras en el cuidado del paciente que llega a nuestra institución. Entonces, después de haber tenido varias reuniones con las jefas, haber revisado los formatos y viendo qué cambios podíamos realizar, se elaboraron los bosquejos. Estos bosquejos fueron llevados a diferentes servicios para que se hiciera un piloto. Después de estos pilotos, que tuvieron ciertas correcciones, ¿no? Y eso se ve en el campo, no solamente es de forma teórica, ¿no? Sino también hay que ver en la forma práctica, si es que es viable o no son viables, y entonces es por eso inicialmente se enviaron estos bosquejos como pilotos a diferentes servicios. Cada uno dio sus observaciones, y de esas observaciones ya salió un documento, un formato más estructurado. ¿Qué es lo que nosotros como departamento hemos actualizado? Se han actualizado el formato, que es el de registro, la hoja de control visible, que es el CARDEX de enfermería, la hoja de signos vitales y la hoja de balance hidroelectrolítico. Nosotros, dentro de la historia clínica, por ser un documento legal, contamos con diferentes tipos de formatos, ¿no? Los cuales tienen una numeración, las cuales debemos de respetar, que no deben de faltar dentro de la historia clínica, por alguna revisión que se haga posteriormente, o una auditoría. Tengan todos los formatos, no falte ninguno. Entonces, cuando dentro de la institución, de forma interna, y también cuando han venido de manera externa a hacernos supervisiones, constantemente nos hacen observaciones. Observaciones porque ven que en nuestros formatos faltan añadir ciertos datos, ¿no? Entonces, en el tiempo nos hemos quedado en compromisos, pero no lo hemos efectivizado. Entonces, este era el momento de hacer el cambio y las mejoras. Para hacer estas mejoras, como les decía anteriormente, ha sido bajo la base científica y técnica. Al decir la parte técnica, nos hemos afianzado del manual de gestión de la historia clínica, y también con la norma técnica de auditoría de calidad. Entonces, afianzándonos en estos dos documentos técnicos, hemos elaborado esta actualización de estos registros. A mí me ha tocado hablar sobre la actualización del registro de enfermería, sobre la hoja de control visible CARDEX de enfermería. Se preguntarán, ¿por qué hoja de control visible y no solamente CARDEX de enfermería? Porque al hacer estos cambios, nosotros tenemos
que llamar a los formatos por su nombre y apellido, ¿no? Entonces, para que estos formatos hayan sido aprobados, han pasado también por comités, han pasado por la Oficina de Gestión de la Calidad, ha sido revisado por el Comité de Historias Clínicas, ha pasado por la Oficina de Planificación, de Auditoría, por la de Asesoría Jurídica. Entonces, afianzándonos en los documentos técnicos, ¿no? Nos dicen que este formato se llama hoja de control visible, que nosotros lo conocemos como CARDEX de enfermería. Dentro de los comités y en las revisiones que se han hecho, que han sido varias, se quedó en consenso que pueda ir como título hoja de control visible CARDEX de enfermería, porque es como nosotros lo conocemos de manera interna en la institución. Entonces vamos a hablar de ello. Aquí. En esta guía técnica, ¿no? Les decía, se llama Registros en el proceso del cuidado de enfermería. Disculpe, licenciada, un favor, ¿podría abrir más su pantalla, poner en la capita? Sí, claro. Ok, gracias. Ya está. Entonces, Gracias. el título, ¿no?, de este documento técnico es Registros en el proceso del cuidado de enfermería en los diferentes servicios del Hospital Santa Rosa. Luego, tenemos en esta guía técnica, este documento técnico, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es documentar los registros del cuidado del profesional de enfermería a través de instrumentos con validez ética y legal en los diferentes servicios del Hospital Santa Rosa. ¿Tenemos objetivos? Claro que sí. El objetivo de ese documento técnico es proporcionar los instrumentos necesarios para que sirvan de evidencia, monitoreo y mejora en los cuidados de enfermería. Tiene un ámbito de aplicación. El presente documento técnico es de uso obligatorio en todos los diferentes servicios de hospitalización y consulta externa del Hospital Santa Rosa. Me faltaba agregar que aparte de los 3 formatos que ya les había hablado que se han actualizado, que es el de balance hidroelectrolítico, el de signos vitales y el de hoja de control visible llamado CARDEX de enfermería, también se tomó el tiempo para hacer la actualización de los registros de los planes de cuidados de enfermería de cada servicio de hospitalización y de consulta externa. Posteriormente, cada jefa de servicio hará una reunión interna, ¿no?, para que puedan socializar cómo ha quedado este registro de plan de cuidado. Y después de tantas revisiones de comités y sugerencias, pues salió aprobado este documento técnico el 27 de julio del presente año, con una resolución directoral número 155-MINSA/HCR/Dirección General. Entonces, estos formatos ya están legales, ¿no? Ya son parte de la historia clínica, estamos actualizándolos, sabemos que tenemos 2 formas de historia clínica en esos momentos, la física y tenemos la electrónica. Esperemos que en un corto tiempo ya todos trabajemos con una historia clínica electrónica, ¿no? Pero estamos en un proceso de actualización y veamos pues cómo se van presentando las cosas en el tiempo. Entonces esta es la resolución la cual nos avala, ¿no?, sobre estos registros que se están actualizando. Para poder hablar de la hoja de control visible, que es el CARDEX de enfermería, este registro, ¿no?, es una metodología de trabajo que permite la planificación, la ejecución y control de las actividades de enfermería, facilitando la comunicación dentro del equipo de salud. La hoja de control visible tiene componentes, sí los tiene. Tiene la tarjeta de CARDEX, que es un instrumento que permite al profesional de enfermería disponer de un recurso donde se consoliden los datos más esenciales del proceso de enfermería. También
nos da un cuidado individualizado para cada paciente, ¿no? La hoja de control visible es individual para cada paciente que está bajo nuestro cargo y cuidado. Esto hará que nos va a favorecer en la comunicación efectiva con todo el equipo de salud, facilitando una metodología de trabajo de enfermería, ¿no? También tenemos el otro componente, que es la hoja de asignación de área de los pacientes y de actividades, ¿no? El objetivo de este registro, de este instrumento, es que el líder de enfermería pueda realizar la división del trabajo de acuerdo a la preparación del personal y a las condiciones del paciente al que va a ser cuidado, estableciendo responsabilidad dentro del equipo de enfermería y proporcionar una guía para las actividades diarias de enfermería dentro del servicio. Esto quiere decir que me va a ayudar a poder clasificar de todos los pacientes que tengo a mi cargo, quiénes son los que tienen una prioridad 1, una prioridad 2, una prioridad 3, y cuando yo tenga que organizar el trabajo con parte del equipo de enfermería, el que está incluido, el técnico en enfermería, pueda decir a qué paciente pueden bañar primero, a quién le van a dar la alimentación primero, quién es un paciente frágil, quién tiene una manipulación mínima, ¿no? Para eso me va a servir este componente. Luego tenemos la hoja de trabajo de guía individual. Es un instrumento donde se registra de forma resumida los datos significativos y las acciones realizadas por el personal de enfermería asignado, y el objetivo de este registro es dar cumplimiento de manera oportuna a la atención individualizada. Quiere decir que acá va a estar en esta hoja de control, va a estar registrado todo, vamos a decir que es un resumen de todo lo que vamos a hacer durante nuestras 12 horas de trabajo laboral. Tenemos también el otro componente, que es la tarjeta de tratamiento, que es el formato donde el personal de enfermería registra los medicamentos indicados, especificando la dosis, vía y hora de administración, como también, ¿no? Si ha sido modificado de dosis, de horario, ¿no? Esa información es crucial dentro de esta hoja de control visible, sabiendo que forma parte de la historia clínica, siendo un documento legal, el cual debe estar todo registrado, ¿no? De forma clara y precisa. Tenemos el otro componente, que es la hoja de medicamentos, que es un instrumento que permite identificar al paciente el tratamiento, la dosis, vía de administración, la frecuencia y las horas a cumplir en cada turno de guardia. Por eso que esta hoja de control van a ver que ha tenido ciertos cambios, porque tenemos que identificar específicamente a cada paciente con sus datos. Fuera de los datos de filiación hay ciertos otros datos que son necesarios en la actualidad para el trabajo continuo con los pacientes. Y el último componente es la hoja de evolución de enfermería, que es el formato donde se registran los datos significativos observados en la evolución del paciente que no aparecen registrados en ningún otro instrumento dentro de la historia clínica. Entonces, aquí ustedes van a observar que tenemos una foto del Cardex, ¿no? El Cardex de enfermería que utilizamos hasta fines de este mes, ¿no? Hasta septiembre del año 2022. Es un Cardex que fue elaborado en su momento, ha sido bastante oportuno, ha sido bastante útil, pero en el tiempo tenía que haber cambios porque las necesidades fueron cambiando, porque las auditorías se fueron dando. Entonces, bajo todas las observaciones que hemos tenido, ha tenido que ser cambiado y actualizado. Entonces, recordemos cómo es este Cardex ahora, ¿no? Y el que está aprobado con resolución es este, tiene una cara anversa y una cara reversa, ¿no? Entonces, lo que voy a ir haciendo es describir cada parte, ¿no? de las hojas para ver qué es lo que tenemos que colocar y cómo lo debemos de colocar. Hay ciertas consideraciones, ¿no? Consideraciones básicas para este registro, ¿no? de la hoja visible, ¿no? que lo llamamos Cardex. Primero, que debemos de respetar los colores de los lapiceros. Necesito para el turno día,
un lapicero de tinta azul. No necesito que sea físicamente de color azul porque puede pintar verde o morado. Necesito que sea un lapicero de tinta azul. Y para el turno noche requiero de un lapicero de tinta de color rojo. ¿Cuál es mi otra consideración? Que dentro de ese registro, ¿no?, de la hoja visible, debe ser con buena letra, letra clara, entendible, no para descifrar ni adivinar, porque si no podemos llevar a confusiones. Tampoco dentro de esta hoja visible deben haber manchas. Tampoco debemos evitar tener borrones. No está dentro de nuestra cartuchera aceptada tener los famosos liquid paper, porque estos van a manchar, van a dejar manchado de blanco la hoja de control visible, ¿no? Y lo que nos dice la norma de la gestión de la historia clínica es que por ser un documento legal no debe tener manchas, ni borrones, ni sobrepuestos, ni resaltados, ¿no? Es la letra original seguida, no debe de tener nada más adicional, así que no es válido ni los liquid paper, ni los borrones, tampoco los resaltadores y tampoco el lápiz, porque no está dentro de las consideraciones para hacer los registros. Y también es necesario y fundamental contar con nuestro sello, ¿no? Nuestro sello de profesional de enfermería. Esas son las consideraciones básicas, principales, para nosotros poder tener un buen registro, ¿no?, de la hoja de control visible. Vamos a hacer el desarrollo del lado anverso, ¿no?, del control de la hoja de control visible, la cual nosotros lo conocemos como Cardex de enfermería. En la parte superior de la hoja, vamos a ver el encabezado, ¿no?, que están los logos aprobados, ¿no?, que es el del hospital, del ministerio, y el título, como les decía, es hoja de control visible, que entre paréntesis está Cardex de enfermería. Van a ver, si hacemos una comparación con nuestro Cardex que utilizamos en estos momentos, va a tener ciertas variaciones, ¿no? Dentro de esas variaciones tenemos, primero vamos a colocar nombres y apellidos del paciente. Segundo, la fecha y hora de ingreso al servicio. Tenemos el otro dato, que es un dato nuevo e instaurado en esta hoja de control visible, que es el CNV, que es el carnet de nacido vivo, que es para los recién nacidos. Tenemos el DNI para todos nuestros pacientes peruanos y el carnet de extranjería para los pacientes que vienen de fuera, ¿no? Entonces eso tenemos que registrarlo dentro de esta hoja de control visible. También debemos de colocar el número de cama, el número de historia clínica, la edad del paciente, el peso, la talla, grupo y factor RH. Lo nuevo, diferente, es el grupo factor RH. Es importante porque cuando hay situaciones de urgencia, ¿no?, donde se requiere de que el paciente sea transfundido, ¿no?, o necesita la administración de algún hemoderivado, se necesita saber si se cuenta con grupo factor RH, ¿no? Entonces, si también dentro de las auditorías nos piden que dentro de los datos esté el grupo y factor RH. También es importante que debamos agregar si este paciente tiene alergias o tiene reacción adversa a medicamentos. Es otro dato nuevo, diferente, dentro de esta hoja de control visible. También tenemos el tipo y número de seguro. Puede ser un paciente de salud, llenamos el salud. Si es un paciente CIS, lo que vamos a tener que colocar acá es el número de FUA, ¿no?, que es único para cada paciente. También se requiere de un teléfono de un familiar responsable. Cuando tenemos un paciente hospitalizado y requerimos, en esta situación de pandemia, pues nuestras visitas han sido modificadas, están muy restringidas, los familiares no pueden ingresar a ver a sus pacientes, entonces como en el área de enfermería podemos requerir de algún insumo que no fue considerado en el petitorio para el paciente, ¿no? Como pueden ser sus pañales, sus pañitos, ropa de cambio. Entonces tenemos que tener el número de un familiar responsable para poderlo llamar y decirle que se acerque trayendo lo que le falta. Lo mismo ocurre si es que es un paciente
que beneficiario del SIS y no tengamos algún medicamento o insumo, también avisarle al familiar para que lo pueda traer, ¿no? Y así poder seguir dando una atención continua al paciente. Los antecedentes. En los antecedentes, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar si es paciente, qué comorbilidades tiene. Si es diabético, es hipertenso, tiene hipertrofia prostática, tiene alguna lesión tiroidea. Esos antecedentes van registrados ahí. Luego, ¿qué servicio y número de piso? Sabemos que en este tiempo de pandemia, pues nuestros servicios han sido movilizados, cambiados por necesidad. Entonces, ya no tenemos un piso exacto, ¿no? Entonces, por los cambios mismos que se han dado por la necesidad, entonces colocamos, ¿no? Si es el servicio de ginecología, guión, en donde está ubicado en estos momentos, 4º piso. Así lo debemos de llenar. Luego es importante también registrar el diagnóstico médico, ¿no? Y grado de dependencia. El grado de dependencia lo vamos a registrar con un círculo, ¿no? De acuerdo a lo que, a la necesidad, a la dependencia que veamos en el paciente, lo vamos a registrar con un círculo, ¿no? Y por último tenemos el diagnóstico de enfermería principal. Todos estos datos van en lapicero azul. Esta es la parte superior de esta hoja de control visible. Luego, la parte media de esta hoja tiene fecha, ¿no? Donde debemos registrar. Si ustedes verán ahora, solamente contamos con 4 columnas, ya no con más de 8 con la que estamos usando en este momento. Solamente son 4, porque el fundamento de que sean ahora menos es para que no tengamos que extender demasiado, ¿no? Cuando registramos, hemos tenido a veces la costumbre o por facilidad tener que seguir marcando sobre la misma línea el cambio en el medicamento del paciente. Y a veces, pues, veías la primera columna, pero no te dabas cuenta que al tercer, cuarto día de esa misma fila ya había sido cambiado el horario o la dosis. Entonces ahora pues vamos a tenemos menos columnas, ¿no? Para hacerlo más oportuno. Luego, en esta primera columna, tenemos los días de hospitalización. ¿Cómo vamos a registrar los días de hospitalización? Si el paciente ingresó el 1 de septiembre del 2022, voy a poner ING, que es el ingreso. Para el día 2 de septiembre será su primer día de hospitalización y así sucesivamente hasta que salga de alta. Si es un paciente quirúrgico, ¿cómo lo voy a registrar? El paciente está programado para una intervención quirúrgica el 1 de septiembre del año 2022. Colocaré SOP, ¿no? Que está entrando a SOT. El día 2 vendría a ser su primer día postoperatorio. Solamente vamos a colocar los números hasta el día que el paciente salga de alta, Dios mediante, no tenga alguna complicación y tenga que ser derivado a otro servicio. En esta primera fila también vamos a contar con el tema de NPT, NPP y fórmulas enterales. ¿Qué vamos a registrar acá? Acá, en el día primero, el día del ingreso del paciente, describir qué tipo de fórmula y volumen se requiere para este paciente. Si es una NPT, ¿con qué volumen? ¿No? A 60, a 80 cc por hora, qué sé yo, de acuerdo a la indicación que se esté registrada en la historia clínica. Luego tenemos en esta primera fila, en primera columna, la dieta. ¿Qué vamos a describir en la dieta? Vamos a describir el tipo de dieta y el volumen que se le está indicando al paciente. Luego continuamos con los medicamentos. Acá sí es bastante amplio, tenemos bastantes filas, ¿no? Para poder llenar. Y acá hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si al paciente le han indicado ciprofloxacino, este ciprofloxacino tiene una presentación. ¿Cuál va a ser nuestro orden? Va a ser colocar el nombre del medicamento, la dosis, la vía y la hora. Ese es nuestro orden. El medicamento, la dosis, la vía y la hora de administración. El ejemplo está con un ciprofloxacino de 200 miligramos endovenoso cada 12 horas. Cada 12 horas, entonces,
Pasaron temprano visita, qué bueno. Entonces, su primera administración va a ser a las 10 de la mañana. Pasada las 12 del mediodía, nuestros registros ya no van a ser 2 de la tarde, 4 de la tarde, 8 de la noche. No, despasado del mediodía empezamos. Si es a las 12, las 2 de la tarde se convierte en 14, luego 16, 18, 20 y así hasta que lleguemos a las 00 horas. Entonces, en este ciprofloxacino de 200 miligramos endovenoso cada 12 horas, entonces iniciamos a las 10 de la mañana y su segunda dosis va a ser a las 22 horas, que corresponde las 10 de la noche. ¿Qué sucede si para el día siguiente a este paciente ya no le dejan ciprofloxacino de 200 miligramos endovenoso cada 12 horas? Ahora hicieron un cambio. Ahora lo pasaron a ciprofloxacino de 200 miligramos endovenoso cada 24 horas. ¿Qué voy a hacer con mi registro anterior? ¿Qué voy a hacer con él? Voy a tener que colocar 2 líneas oblicuas, ¿no? En diagonal, que quiere decir que se está suspendiendo. Ya no voy a tener esa costumbre de usar la misma fila para cambiar solamente el horario. No, tengo que cerrar, con 2 slash oblicuos ahí y aperturar una nueva fila. En esa nueva fila voy a colocar ciprofloxacino de 200 miligramos endovenoso cada 24 horas. Entonces, según el ejemplo, sería a las 10 de la mañana, nada más. Otro medicamento que está como ejemplo aquí es la metoclopramida de 10 miligramos endovenoso cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas, bueno, va a ser las 2 de la tarde. Para las 2 de la tarde nos corresponde el número 14, ¿no? Las 14 horas, para las 10 de la noche, las 22 horas, y luego su tercera dosis sería a las 6 de la mañana. Pasamos las 00 horas y empezamos otra vez con el horario de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que lleguemos al mediodía, ¿no? Y así como ustedes pueden observar, tenemos bastantes filas para poder llenar, ¿no? Entonces no necesitamos sobreponer, no necesitamos borrar, no necesitamos manchar, no necesitamos usar la misma fila para solamente cambiar el horario o ponerlo con resaltador. Eso no va porque cuando es auditable es observable, ¿no? Entonces tenemos que hacer que nuestro trabajo sea lo más pulcro que se pueda, ¿no? Entonces que sea con una letra clara, que se entienda y que no tenga ciertas lesiones que después nos puedan traer problemas o confusiones. Tenemos la otra parte, ¿no? De la misma cara anversa, se ha incluido la escala móvil de insulina. Aquí tenemos que colocar qué tipo de insulina vamos a utilizar en el paciente y registrar la escala móvil que ha dejado indicado el médico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar en cada columna? De acuerdo a la fecha, este es el 1 de septiembre del 2022, ¿no? ¿En qué horario le he administrado la insulina? Y así, ¿no? Si es de día con lapicero azul, si es de noche con lapicero rojo. La última parte de la cara anversa tiene intervenciones de enfermería. Esa es una observación que hemos tenido por bastante tiempo y que ahora ha sido factible poderla incluir dentro de esta hoja de control visible, ¿no? En las intervenciones de enfermerías se han colocado control de funciones más balance hídrico. Aquí, ¿qué voy a registrar? ¿Cuántas veces controlé en el día? Por ejemplo, las funciones vitales pueden ser 2, esas las registro. ¿Cuántas hice en la noche? Hice 3. Esa es la que voy a colocar. Cambios posturales. Aquí vamos a registrar los tiempos. Pueden ser cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6, o también podemos colocar manipulación mínima, ¿no? Porque hay pacientes que son muy frágiles o son muy pequeñitos, entonces no pueden estar siendo movilizados a cada momento. Entonces, eso es lo que tenemos que registrar. Recordemos que este registro de control visible, llamado Cardex de enfermería, es también un documento que utiliza la oficina de seguros para poder hacer el desembolso, ¿no? del pago de toda la atención. Es como decir, es un cheque, ¿no? Y los cheques deben ir impecables y con todos los datos. Le falta un dato, no se paga. Lo mismo nos ocurre cuando hay que hacer una reposición de dinero a través de la oficina de seguros, ¿no? Entonces, por eso debemos de
tratar de llenar todos los campos que están aquí, están presentes, no hay que registrarlos. Luego está dentro de la columna el catéter venoso periférico. ¿Qué vamos a registrar aquí? El C va a ser la colocación, al día siguiente será su primer día, el 2 y el 3. ¿Qué pasa si en al día siguiente, que viene a ser el primer día, se obstruyó, se infiltró, se extravasó, el paciente involuntariamente se retiró la vía? Volveré a colocar el C, que es un cambio. ¿Es una C de colocación o es una C de cambio? ¿No? Entonces, así va iniciando el registro. Entonces, ya no será el primer día, sino será un C. Entonces, como ya habían registrado el 1, hay que poner un círculo y al costado agregarle el C. Luego, tenemos el uso de oxígeno. ¿Por qué tipo de sistema? Tenemos el oxígeno por cánula binasal, por máscara de reservorio, por máscara Venturi, por cánula de alto flujo y ventilación mecánica. Un ejemplo aquí, el paciente en estos momentos, el 1 de septiembre, estuvo usando cánula binasal a 2 litros, eso fue en el día, pero en la noche se descompensó un poco y progresó a una máscara de reservorio a 8 litros. Entonces, así como ven en la figura, así debemos de registrar, porque todo eso también es cuantificable para el pago y devolución, ¿no?, de oxígeno. Luego, en esta columna vamos a ver el control de hemoglucotés. Si verán, ahí se ha hecho dos filas, ¿no? Porque hay pacientes que tienen control cada 2 horas, otros cada 4, cada 6, cada 8, cada 12. Entonces, por no hacer que esto se junte demasiado o no se entienda, se han hecho dos filas, ¿no? Para el control de hemoglucotés. Y eso es lo que vamos a registrar. La hora y cuál es el valor que se encuentra en el paciente. Luego tenemos la zona nasogástrica o la gastrostomía. Entonces, igual, ¿qué vamos a registrar? El día, ¿qué fecha se colocó? El 1 de septiembre, como estamos en el ejemplo, la C de colocación, y así al día siguiente va siendo el primer día, el 2, el 3, hasta que sea el cambio, ¿no? El nuevo cambio. Lo mismo ocurre con la sonda Foley, la C de colocación o de cambio, y al día siguiente empezamos el registro de primer día y sucesivamente. También tenemos el catéter venoso central, el PIC y el catéter PORS. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo en mi servicio un paciente con CBC, pondré un círculo en el CBC y en el día 1 de septiembre colocaré la C de colocación y al día siguiente va a ser el día número 1 de esta colocación. Y así, si tengo un paciente con PIC, igual, marcaré en círculo el PIC y colocaré en la fecha qué fecha se colocó, ¿no? Y esa será la C. En la toma de AGA. En la toma de AGA nos dejan la orden. Entonces, aquí se va a registrar OMR. O de orden, M de muestra y R de resultado. Si cumplimos con los 3, todos son un ///, que se cumplió. Quiere decir que ese resultado ya está anexado dentro de la historia clínica. Lo mismo ocurre con el tamizaje metabólico cardíaco, que se hace a los recién nacidos, se hace en el servicio de neonatología. Y también hemos incluido las vacunas, no solamente para los neonatos, sino también para los pacientes adultos que por diferentes patologías requieren de vacunas, ¿no? Y si hay otra intervención de enfermería que no ha sido registrada aquí, lo colocaremos en otros. Espacio hay. Tenemos en estos momentos espacio para poderlo registrar. Y así, de la manera en la cual les he mostrado en el ejemplo, tenemos que registrarlo todo, ¿no? Las intervenciones se escriben con lapicero azul, los registros son con lapicero azul también, solamente que si estamos de noche, los cambios son de noche, van con lapicero de tinta roja. Ahora, esta hoja de control visible tiene una cara reversa, ¿no? Estamos usando los 2 lados de una hoja. Entonces ahora les voy a presentar la segunda parte. En esta segunda parte tenemos la parte superior, y igual tenemos que considerar la fecha, 1 de septiembre del año de 2022, y así sucesivamente durante los días de hospitalización del paciente. Se ha incluido los diagnósticos por imágenes. En el ejemplo acá tenemos la tomografía de tórax,
tenemos una ecografía abdominal y tenemos una radiografía de tobillo derecho. Entonces, en la tomografía de tórax, tenemos, ¿cómo lo vamos a registrar? Una O, una T, una I. Una O de orden, una T de toma y una I de informe, ¿no? Entonces puede ser que hoy día, 1 de septiembre, al paciente le indicaron la tomografía de tórax, tengo la O de la orden, porque ya me entregaron la orden, ya hice las coordinaciones para que le tomen, se ha programado, no sé, le dieron cita para las 4 de la tarde, perfecto, entonces a las 4 de la tarde el paciente va a tomarse la tomografía, entonces marcaré con un slash la T de la toma. Entonces, ¿qué me queda pendiente en mi turno? Todavía el informe. Y eso es lo que yo voy a reportar. Que le tomaron la tomografía, pero está pendiente el informe. Lo mismo con el resto de exámenes, ¿no? Entonces, por diagnóstico por imagen. Esa es la fila para diagnóstico por imagen. Puede ser que también hayan órdenes para exámenes que sean externos, particulares, entonces lo vamos a registrar, supongamos que sea una resonancia magnética, ¿no? Entonces, resonancia magnética cerebral, un ejemplo, y entre paréntesis, ¿dónde será realizado? ¿No? Entonces puede ser que la cita no sea para el mismo 1 de septiembre, se la den para el 3, entonces registraremos esa OTI en el día 3. ¿Sí? Porque va a ser de forma particular. A veces, cuando hay exámenes externos, pueden ser en el día, como les pueden dar cita para días posteriores. Entonces, eso tiene que estar registrado porque entre paciente y paciente nuestra mente también es frágil y no vamos a recordarlo, entonces tiene que estar registrado. ¿Dónde tiene que estar registrado? En nuestra hoja de control visible. La otra parte de esta cara reversa, hemos colocado cultivos, ¿no? Hay pacientes que tienen diferentes tipos de cultivos. Acá en el ejemplo está cultivo de secreción de herida. Por ejemplo, está también el hemocultivo 1 y 2. ¿Qué vamos a colocar acá? ¿Cómo lo vamos a registrar? Como OMR. La orden, la muestra y el resultado. Lo mismo si fuera un cultivo que se tenga que realizar de forma externa, registrar qué tipo de cultivo se va a realizar y entre paréntesis dónde va a ser realizado. También hemos incluido la columna de interconsultas, ¿no? Muchos pacientes que tienen diversas interconsultas. En nuestro ejemplo está dermatología, cirugía, oncología. ¿Cómo lo vamos a registrar? Con OR, orden y respuesta. Puede ser que yo tenga la orden, pero hoy día el hematólogo no trabaja, entonces no hay respuesta. Y eso es lo que yo tengo que registrar en el plan de cuidados, que está pendiente la respuesta de la interconsulta de dermatología. Y así sucesivamente con las interconsultas que dejen para el paciente. Tenemos esta última parte que son los exámenes auxiliares, ¿no? Que también tenemos que registrar todos los exámenes que le dejen al paciente. Por ejemplo, acá tenemos en el ejemplo hemograma, glucosa, urea. ¿Cómo se van a registrar? OMR. Orden, muestra, resultado. Todo en azul. Los slash van en rojo, ¿no? Los slash, diagonal, oblicuos, todos ellos van en rojo. En nuestra parte inferior de esta hoja reversa, ¿no? Es la parte importante donde estamos dejando la huella del trabajo de nuestras 12 horas, que va a ser el nombre, apellidos, firma y sello y colegiatura de la enfermera o enfermero responsable del turno día, como ven en la parte superior, y será lo mismo para la enfermera o enfermero responsable en el turno noche. Acá tienen que estar registrado el sello de los dos. No es tan solo poner una firma, no, porque eso no es legal. No es legal. Necesitamos tener nuestro sello y sobre ello colocar nuestra rúbrica de nuestra firma, tanto del turno día como del turno noche. Solo así podemos dar constancia del trabajo que hemos elaborado durante nuestras 12 horas de trabajo, sea de día, sea de noche. Eso ha sido mi presentación sobre la hoja de registro de control visible, el cual llamamos CARDEX. Está a cargo de la licenciada Tatiana Guillén. Ella es la jefa de la unidad de cuidados intensivos o la unidad de servicio
de la Unidad de Servicios Críticos del Departamento de Emergencia. Ella va a realizar el tema actualización en el registro de enfermería, hoja gráfica. Ya estamos viendo en pantalla. Licenciada, muy buenos días y adelante con su exposición. Buenos días Lili. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la jefa del Departamento de Enfermería, la magíster María Figueroa Cortés, y agradecerle la oportunidad para exponer este tema tan importante en nuestro quehacer diario, ¿no? También saludar a todas las licenciadas que se encuentran conectadas por el Zoom en estos momentos y agradecerles por la participación y el interés que están mostrando en este tema tan importante. El tema que me ha tocado exponer en esta oportunidad es actualización en el registro de enfermería y específicamente vamos a ver el día de hoy la hoja gráfica de signos vitales. Cuando hemos estado de repente dando algunos alcances a las colegas más allegadas en relación a la actualización de los registros, ha creado cierta curiosidad de decir por qué se está haciendo este cambio o con qué finalidad se está haciendo este cambio, ¿no? Entonces nos hemos planteado algunas preguntas para responder de repente a esa curiosidad del personal de enfermería, ¿no? En primer lugar, hemos planteado la pregunta de con qué objetivo estamos haciendo esta actualización en los registros, ¿no? El primer objetivo que nos habíamos planteado inicialmente es promover la implementación de nuevos registros según el marco normativo existente. Es decir, estos nuevos registros responden a un marco normativo que ya está estipulado en el Ministerio de Salud, ¿no? Que es nuestro ente regente que nos da los lineamientos para hacer esta elaboración de estos registros, ¿no? También nos habíamos planteado como objetivo estandarizar estos registros, ¿no? Si bien sabemos que nuestros registros propiamente del personal de enfermería es la hoja Cardex, o que ahora se llama la hoja de control visible, ¿no? La hoja gráfica, la hoja de balance hídrico y el plan de cuidados. Estos registros, como bien sabemos, en todos los servicios los manejamos, pero cada servicio tenía su particularidad. Unos rayaban la hoja gráfica en 36, otros en 37, otros con lapicero azul, otros con lapicero rojo. Entonces, lo que se ha pretendido al actualizar estos registros es estandarizar estos registros. Lo último es como objetivo también proporcionar registros de calidad para la auditoría de los mismos. Ustedes saben que siempre tenemos entes que nos supervisan la calidad de nuestros registros, que refleja pues el trabajo, el quehacer de la enfermera como profesional. Y a veces cuando había auditorías, estos registros no reflejaban el trabajo en sí del profesional de enfermería. Entonces, lo que se quiere ahora es proporcionar un registro que sea de calidad, tanto en su estructura propiamente dicho, como en su registro en cuanto a, por decir, el color de tinta de lapicero que se debe utilizar. ¿Cuál es el marco normativo que nos está guiando para hacer esta actualización de los registros? Tenemos dos normas técnicas. Una es la norma técnica de auditoría de la calidad de la atención de salud, que es la número 029 y es del 2016. Y otro es la norma técnica de la gestión de la historia clínica, que es la número 139 y que fue dada en el 2018. Como ustedes saben, para crear algo, ¿no?, tiene un proceso. Entonces, en este proceso de creación de nuevos registros, hemos tenido diferentes etapas, una de las cuales fue primero formar un equipo técnico que ha estado a cargo de todas las jefas de servicio, las jefas del departamento y la subjefa. Próximamente también tuvimos que hacer una revisión bibliográfica, no solamente la bibliografía existente, sino también de las normas que guían estos registros. Como siguiente etapa tuvimos que elaborar los nuevos registros, ya después de haber revisado la bibliografía, ¿no? Elaboramos los nuevos registros, hicimos una prueba piloto en cada servicio, una prueba que duró creo que 15 días o 10 días, y de acuerdo a eso, a la opinión también de la parte operativa de las licenciadas, ¿no?, se ha hecho una nueva reestructuración. Después de ello, se ha hecho una revisión con los entes regentes propios del hospital, llámese la oficina de planeamiento, llámese el comité de historias clínicas,
quienes, después de una exhausta revisión y ajustes que se tuvo que hacer, han aprobado ya estos nuevos registros según resolución directoral 155 del 2022, que fue publicada en el 27 de julio. Ahora estamos en la etapa de socialización, ¿no? Es decir, darles a conocer cómo son estos nuevos registros, y posteriormente va a venir la etapa de la auditoría, que significa pues que vamos a ver cuánto de cumplimiento le estamos dando a estos nuevos registros. Como les decía inicialmente, nuestra intención es que estos registros sean de calidad en cuanto a su estructura y en cuanto a su llenado. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a ver hoy día la hoja de gráfico de funciones vitales. Esta es la hoja antigua, ¿no? La que hemos estado manejando. Y como ustedes pueden ver, el logo es antiguo, ¿no? Tenemos la parte superior, tenemos estancia hospitalaria, la fecha, los días de operación, las funciones vitales, los turnos, mañana, tarde, noche. Tenemos talla, peso, transfusiones, reacción adversa a medicamento, y acá teníamos una parte donde especificábamos la fecha de la instalación de los diferentes dispositivos invasivos, ¿no? La vía periférica, la sonda nasogástrica, la sonda Foley, que ya en la nueva hoja no va a ir registrado en esta parte. Y tenemos también la parte de drenajes, vómitos, todo lo que es balance hídrico. Y en la parte inferior teníamos los datos de filiación, ¿no? De identificación del paciente. Este código, nótese acá, es un código que lo da la Oficina de Estadística a cada formato que ya está con resolución directoral. Esta es nuestra nueva hoja, que ya la vamos a ir desarrollando en el transcurrir de la ponencia. La nueva hoja, nótese que tiene el logo nuevo del Ministerio de Salud, el nuevo logo del Hospital Santa Rosa. La fecha, la estancia hospitalaria, los días de operación son los mismos, ¿no? Tenemos las funciones vitales, presión arterial, tenemos temperatura, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Y en la parte inferior tenemos la información de lo que es el balance hídrico. ¿En qué se diferencia el formato actualizado del formato antiguo? El actualizado, como les iba mencionando, está con el logo del ministerio, es nuevo. El logo del antiguo obviamente es antiguo. En cuanto a la fecha y estancia hospitalaria es lo mismo. Días de posoperado y posparto es lo mismo. La presión arterial, la frecuencia respiratoria es parecido, tiene ciertas particularidades que ya lo vamos a ir viendo en el transcurrir de la ponencia. Lo que se ha añadido es el valor de la saturación de oxígeno, el tipo de sistema de flujo de oxígeno que no existía en la hoja anterior, en la hoja antigua. Reacción adversa a medicamento, eso sí, tienen ambas hojas. Tenemos el peso y talla, eso sí también está en las dos hojas de registro. Las transfusiones también están en ambas, los drenajes están en ambas. Y lo que sí se ha añadido son los datos de identificación que pide la norma. Está edad, sexo y número de seguro que no tenía la hoja antigua. Se ha retirado de esta hoja los datos de vía periférica, sonda nasogástrica y sonda Foley, que va a ser registrado en la hoja de Cardex de cada servicio. Pero la particularidad del servicio de cuidados intensivos es que estos aditamientos invasivos están registrados con fecha en la hoja sábana o la hoja de monitoreo o la hoja de plan de cuidados, como se le llama. ¿Cuáles son las indicaciones? Dentro de la fecha debemos consignar en la parte superior que habíamos visto. Para el ejemplo de hoy, si el paciente ingresara el día de hoy, la fecha se pone 14/9/022 de esta manera, y mañana sería la fecha 15/09/22. Esto lo debo hacer con lapicero de tinta de color azul. La estancia hospitalaria, si el paciente ingresa hoy día, con mayúscula debo poner ING. Y acá les he puesto igual, que significa ingreso. Mañana sería su primer día y esto debería ser registrado con lapicero de tinta de color azul.
Los días posoperados o posparto, que también estipula la norma técnica, debe ponerse, si hoy día entró a SOP, a sala de operaciones, lo pongo en abreviatura SOP, y para mañana sería su primer día posoperado. Este registro sí debe hacerse con tinta, con lapicero con tinta de color rojo. Bueno, empezamos a ver la primera función o el primer signo vital. En la hoja gráfica tenemos la presión arterial. La presión arterial, como ustedes saben, en esta hoja gráfica viene a partir de 50, ¿no? Y va hasta 250. La escala va de 10 en 10, o sea, acá empiezo 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130. Por ejemplo, en este ejemplo, indica una presión de 130 sobre 70. Y la gráfica debe hacerse en forma de rejilla y con lapicero de tinta azul, sea el turno que sea. Este signo vital, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche, la gráfica siempre se va a hacer con un lapicero de tinta azul. Sea el turno que fuera. Ahora, el registro también debería hacerse en 3 horarios. En la mañana va a ser en el horario de 6 de la mañana, en la tarde va a ser en el horario de 6 de la tarde y en la noche va a ser en el horario de las 10 de la noche. O sea, vamos a tener 3 registros. Mañana, tarde y noche, 6 de la mañana, 6 de la tarde y las 22 horas. En cuanto a la temperatura, el registro se va a hacer haciendo un círculo en la parte de cuantificada en 36, con un círculo que da inicio al registro. De ahí la gráfica debe ser un punto, Por ejemplo, en este ejemplo que les muestro, la escala va de 0.2 en 0.2. Hemos empezado en 36 y si vamos de 2 en 2, de 0.2 en 0.36, 4, 36, 36, 8, 37, 37, 2, 37, 4 tiene este paciente en el registro de la mañana. Note el registro de una línea roja que sí se debe graficar, pero en la cuantificada en el número 37. Que nos hace la referencia de un valor normal para la temperatura de ese paciente. Pero para iniciar a graficar, lo vamos a hacer desde el nivel de 36, que así lo estipula la norma técnica. Y este registro, sea el turno que fuera, mañana, tarde o noche, siempre lo debemos hacer con tinta de color azul. En cuanto a la frecuencia respiratoria, esto es de repente algo que ha cambiado. Ahora el registro se va a hacer iniciando de una cuantificación basal que va desde la numeración de 12. Y la escala va de 4 en 4. Entonces, si hacemos una cuantificación, sería 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Y así sucesivamente, y la gráfica debe ser un punto. Y entre punto y punto siempre debe unirse a través de una línea. Sea el turno que fuera, sea mañana, tarde o noche, este gráfico de frecuencia respiratoria debe ir con tinta de color azul para los 3 turnos. En cuanto a la frecuencia cardíaca, vamos a ver que el valor basal para la gráfica va a iniciarse igual con un círculo, pero a partir de 60. Y la escala siempre va de 4 en 4, y así podemos hacer el conteo llegando a tener una frecuencia cardíaca de 140K. Nótese que esta gráfica de este signo vital sí se debe hacer, como todos sabemos, ¿no? Con lapicero de tinta roja, sea el turno que fuera, sea mañana, sea tarde o sea noche. La gráfica es igual para los 3 turnos con tinta de color rojo.
Ahora, también les había mencionado que se ha incorporado en esta nueva hoja gráfica un dato que también pide la norma técnica, que es la saturación de oxígeno, que acá sí vamos a hacer ya no una gráfica, sino estamos haciendo un registro numérico, ¿no? Si es en el turno de la mañana, vamos a poner, como aparece en este ejemplo, 96%, 96% con lapicero azul. Si es turno tarde, 94% para este ejemplo. Y si fuera en la noche, el registro sí o sí se tiene que hacer con tinta de color rojo. Entonces, a manera de resumen, la saturación va en forma numérica, ¿no? Es un registro numérico, pero el color de tinta de lapicero va a depender del turno en el que yo estoy registrando. Asimismo, a manera de resumen, les voy a hacer este ejemplo. La fecha de ingreso al paciente es con lapicero azul. La fecha siguiente del día 15 de septiembre para este ejemplo también es con lapicero azul. Estancia hospitalaria, hoy día ingresa el paciente, es ING, mañana sería el primer día. Los días postoperatorios o postparto sería para este ejemplo, hoy día entra a sala de operaciones, para mañana es el primer día, y esto sí debe ir registrado con lapicero de tinta roja. Saturación de oxígeno, habíamos dicho, en la mañana y en la tarde con tinta de color azul y en la noche con tinta de color rojo. El tipo de sistema de flujo de oxígeno, acá existen una serie de abreviaturas que vamos a tener que manejarlas y que son muy conocidas por todos nosotros. Cánula binasal sería CBN, máscara de Venturi. Acá en la noche este paciente está con ventilación mecánica. En la mañana estuvo con cánula binasal, en la tarde con máscara de Venturi y en la noche con ventilación mecánica. También tenemos acá las abreviaturas de cánula de alto flujo. También la norma técnica nos pide el registro de peso y talla, ¿no? Que en este caso es, para el ejemplo, 60 kilos y la talla 1.58 centímetros. Seguimos con la hoja de gráfica de signos vitales, ¿no? En la parte inferior de la hoja nos van a pedir lo que es el registro de transfusiones. Y acá aparecen las siglas de lo que debe ir reportado. ST es sangre total, PFC, plasma fresco congelado, PQ es plaquetas y hay una inicial que dice crío. Si en la mañana este paciente recibió plasma fresco congelado, le voy a poner PFC igual 1. Y en la noche recibe este paciente sangre total, le pongo ST igual 4. Va a depender del turno en el que yo he administrado el hemoderivado para utilizar el lapicero de tinta azul o el lapicero de tinta roja. En cuanto al RAM de medicamentos, eso sí va a ser estipulado, ¿no? Colocarlo con letra imprenta, sin borrones, ¿no? Y la alergia al medicamento que presenta el paciente. Esto debe ir sí o sí con tinta de color rojo. Por ejemplo, para fines didácticos les he puesto acá metamizol, pero si el paciente presentara reacción adversa a varios medicamentos, simplemente vamos a poner coma y vamos a poner, por decirle, ibuprofeno, naproxeno o qué sé yo. Por eso es que este cuadro es amplio para poner 2 o más fármacos de acuerdo a lo que presenta el paciente. Pero la salvedad y la indicación es que esto sí debe ir con lapicero de color rojo. En cuanto a los drenajes, seguimos ahora, para no perdernos, estamos en la hoja de gráfica de funciones vitales, estamos en la parte inferior de la hoja. En cuanto a los drenajes, tenemos vómitos, un aproximado de 200, orina, un valor de 1200, deposición, el paciente no hizo deposición, ginecorragia y menstruación, que es otro valor que pide la norma técnica. Para este ejemplo le estamos poniendo 50 centímetros y el balance hídrico en menos 200, balance hídrico acumulado, que solamente va a ser un valor válido para las unidades de cuidados intensivos. Ahora, esto de acá que todos ven es
son datos cuantitativos del balance hídrico y estos sí deben ir reportados con tinta de color rojo porque generalmente los balances los hacemos el reporte al finalizar el turno de la noche. Entonces, por lo tanto, esto debe ir con tinta de color rojo. En cuanto al balance hídrico, como les había dicho, este paciente ingresó el día 15, tuvo un balance de menos 200 y por lo tanto tiene un balance acumulado para ese mismo día de menos 200. Al día siguiente, que es su primer día de este paciente, tiene un balance hídrico positivo en 300. Haciendo la diferenciación de estos dos valores es lo que se obtiene el balance hídrico acumulado, lo cual debería ser, acá había un error, debería ser un balance positivo en 100. Estos datos sí deben ser consignados con lapicero de tinta roja, porque como les decía, generalmente lo hacemos el balance al terminar el turno de la noche, ¿no? Que hacemos el balance de las 24 horas. Y este signo, o sea, este balance acumulado, el balance hídrico siempre debe ir con un signo positivo o negativo, dependiendo de la diferencia de lo que obtengamos entre los ingresos y los egresos de nuestro paciente. En cuanto a la parte final de la hoja de gráfica de registros vitales, tenemos la parte de identificación del paciente, que son datos muy importantes, ¿no? Y que deberían ser llenados en su totalidad. Para este ejemplo hemos puesto apellido paterno Reyes, apellido materno Miranda, nombres Sonia Jacqueline, cama número 1, servicio UCI, piso número 2, tipo y número de seguro que nos pide la norma es CIS, y acá está el número de CIS que tiene 22 14 23 45. Número de historia clínica 36 14 2, edad en años 54, sexo femenino. Y como les había dicho, este número de código sí queda en blanco porque este código lo da el servicio de estadística de acuerdo a los formatos que ellos tienen, ¿no? Estos datos sí deberían ser escritos según norma técnica con lapicero de tinta de color azul y con letra imprenta legible. Bueno, eso era lo que quería presentarles el día de hoy en cuanto al nuevo registro de la hoja de gráfica de funciones vitales. Trascendencia. Trascendencia en el registro de enfermería, y estamos en este momento ya con la presencia de la licenciada que va a hacer la exposición en el tema actualización en el registro de enfermería, balance hídrico. Hoy tenemos con nosotros a la magíster en enfermería, Diana Calle de Jacinto. Ella es la ponente quien va a dirigir ese tema y el tiempo aproximado que tiene es de 45 minutos. Adelante, licenciada. Muchas gracias por participar. Usted siempre colaborando con nuestra institución. Le agradecemos bastante porque hemos tenido buenos cursos y muchos cursos como el de ahora, con usted, así como con las demás colegas que siempre participan en este equipo de capacitación. Adelante, licenciada. ¿Qué tal? Muchas gracias, licenciada Liliana, por la presentación. Primero agradecer a la magíster María Figueroa por encabezar, ¿no?, el equipo que formamos parte acá dentro del Hospital Santa Rosa, todos los profesionales y técnicos de enfermería, en esta oportunidad, encabezando esta actualización, ¿no?, de los registros de enfermería, que considero forma parte de una línea en el tiempo en donde se busca fortalecer muchas, por no decir todas, de nuestras acciones y sobre todo cuidados que lo hacemos con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, agradecerle a todo el comité que formamos parte de estas actualizaciones constantes, con la finalidad de que podamos sentar bases, ¿no?, de que enfermería está empoderada en nuestro hospital y en los lugares en donde se desempeña. Espero que no se cuelgue la máquina cuando estoy con la cámara encendida, espero que no en realidad, pero el día de hoy
a mí me ha tocado presentar la actualización del registro de enfermería, que es la hoja de balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, ya previamente, tanto la licenciada Isela Aylas como la licenciada Tatiana me han precedido acerca de por qué estamos fortaleciendo esta actualización en los registros de enfermería. Y es porque no es que se nos haya ocurrido a nosotros como parte de la gestión, o porque hemos visto en determinada literatura que se hizo, no, sino que todo tiene un fundamento, ¿no? Y dentro del Departamento de Enfermería, como a nivel institucional, hay un comité de auditoría. Y dentro del departamento está el comité adscrito, ¿no? De calidad de la atención. Entonces, de tal manera que cuando nosotros realizamos las auditorías, tenemos una norma que nos respalda, es una norma del MINSA, que es aquella que les estoy mostrando en imágenes, que es la norma técnica de salud, de auditoría de la calidad de la atención en salud. Entonces, dentro de toda esta norma, que es una norma bastante corta en realidad para poder revisarla, hay pues, ¿no?, una serie de ítems para nosotros poder auditar nuestros registros y sobre todo ítem por ítem, que puede ser para nosotros muy superfluo, ¿no? No, pero por no poner mi sello voy a tener 0 puntos, y les comento como anécdota, ¿no? Estas auditorías deben hacerse por servicio para que cada servicio fortalezca los registros de enfermería y que cuando vengan pues los famosos auditorías ya a nivel de nuestra acreditación que se está buscando, es que tengamos todo en orden y que se hable el mismo idioma en todos los servicios a nivel institucional. En oncología, por ejemplo, particularmente estas auditorías las hacemos internas, siempre hay una retroalimentación y tratamos en medida de lo posible de cumplir con todos los ítems. Pero una cosa es tratar de cumplir con todos los ítems y otra cosa es pues tener un formato que todavía tenía algunos ítems que agregar. A raíz de ello, y en cumplimiento de esta norma y también de la norma de historias clínicas, es que surgió esta iniciativa de adaptar y reestructurar nuestro formato de enfermería sin que se pierda la esencia de lo que nosotros hemos trabajado antes. Porque es muy importante reconocer de que nos cuesta mucho dejar pues aquello que hemos hecho siempre, ¿no? Esa palabrita siempre está así a voz populi, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué ahora este cambio? No, los cambios suelen ser para mejorar. Y todo está fundamentado, no es nada que partió de la mente de Diana Calle o de la mente de fulana de tal, ¿no? Entonces, tengo acá el enlace, igual lo pueden encontrar en el Google. Entonces, vamos a ir directo al grano. En esta presentación, yo voy a dividir la presentación en 2 grandes segmentos. Le he puesto acá el número 1, vamos a ir con la fila número 1 y con la fila número 2. La fila número 1 le vamos a llamar el encabezado y la fila número 2 le vamos a llamar el pie de página, ¿ok? Vamos a ir uno por uno viendo cómo va a ser el llenado, que no hay mucha variedad, pero sí necesitamos recalcar cómo lo tenemos que hacer, porque aquellas que hoy en día estamos como parte del comité, falta un sello, falta el tema del uso del lapicero, del color del lapicero, eso es observado. O sea, ahorita, de aquí en adelante, cuando se inicie el uso de estos formatos, ya no tiene que existir el por qué no tengo lapicero, que no te he traído mi sello, porque hay múltiples anécdotas y situaciones que les podríamos contar, y creo que ustedes más que yo, en relación cuando le hacemos las auditorías de registros. Entonces vamos a empezar con esta primera parte que le llamaba el encabezado. Entonces aquí en el encabezado vamos a dividirlos en ingresos, en encabezado, ingresos y egresos. Entonces en esta primera parte del encabezado lo que yo quiero que ustedes vean es que le he hecho un corte a esta primera parte para poder identificar las partes de esta primera hoja. Y vean ustedes que hay una parte de horario, 7 a.m. a 7 p.m., ¿nuevo para nosotros? No. 7 p.m., 7 a.m. tampoco es nuevo, total en 24 horas tampoco es nuevo, pero algo que sí fallamos y que necesitamos fortalecerlo es el tema de las fechas. Ustedes dirán, pero si eso es fácil. Sí, nos olvidamos de colocar las fechas, porque asumimos de que si arriba la colega puso 13 y yo no puse fecha, es obvio que es 14. No, la auditoría nos exige que esté visiblemente la fecha. Entonces, hasta esos puntos vamos a tomarlos en cuenta hoy en esta
en esta inducción. Entonces, importante que la enfermera de turno identifique su columna, ¿no? ¿En cuál es mi turno? Turno diurno, pues ya sabemos, trabajamos o registramos todo con el lapicero de tinta color azul, que es el color oficial. Y mi columna, si estoy en el turno noche, pues todo mi registro va a ser con lapicero de tinta roja. El total en 24 horas será realizado o lo cierra, como ya lo sabemos, la enfermera del turno noche, y recalcarles que la fecha actual deberá ser realizada por la enfermera que aperture el registro. Reconozco de que también muchas veces nosotros, sí, pero si yo me he olvidado, pues la colega del turno siguiente, ¿por qué no me ha apoyado? Lo hubiera hecho. Esto es parte de un trabajo en equipo, es un trabajo organizado, yo lo reconozco. Sin embargo, adquiramos como un hábito, ¿no? Aperturo mi hoja, lleno mis datos. Porque sí, en la noche puede ser que las actividades pues, administrativas disminuyan, pero no estaría de más de que siempre completemos nuestros registros apenas aperturemos nuestro formato, justamente para evitar que cuando vayamos a los de auditoría esté el registro sin fecha, o le pone solamente el número, ¿no? Hoy día, por ejemplo, que es 14. Pero si ya se sabe que es septiembre, no. Si no está escrito, no es correcto. Es muy parametrado la ficha de evaluación de auditoría con el tema de los ítems. Ahora vamos a irnos a la segunda parte, que es los ingresos. Entonces, hemos agregado algunos ítems porque veíamos pues que la parte pequeña que teníamos en nuestro Cardex, en nuestro balance hídrico, anterior, como había el peso, ahí le poníamos la NPT. Como ya el paciente tenía pues de repente reposición volumen a volumen, ya lo colocábamos encima del peso, ¿no? Entonces ya como que se veía muy saturada ese balance hídrico. Y ya la enfermera que entraba de noche ya no sabía si el peso era el peso o era la reposición volumen a volumen o cómo es, ¿no? Y ahí, ¿qué había? Sangre, decía. ¿Qué hacíamos? Le poníamos una rayita y le poníamos tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le habíamos pasado sangre, pero sí le habíamos pasado tratamiento. ¿Y qué pasaba cuando la colega no rayaba sangre y le ponía ahí 500? Nosotras, si fuéramos nuevas, de repente diríamos, no, mira, le ha pasado 500 de sangre. Pero no, era porque en el formato decía sangre, pero a veces omitíamos rayar esa sangre y poner nuestro tratamiento. Entonces, justamente para evitar ese riesgo a confusión es que se establecieron estos puntos en relación a los ingresos. Entonces, tanto por vía enteral, que ahora lo vamos a revisar, en infusiones endovenosas, la reposición volumen a volumen, también hemos agregado la fila. Hay un audio que está encendido, licenciada Liliana. Hemos agregado el volumen que se infunde al paciente que tiene NPP o NPT, el tratamiento que le administramos por vía endovenosa, transfusiones de hemoderivados, hemos identificado según literatura cuáles nada más se van a incluir en el balance hídrico, y el agua endógena. Acá le he puesto un ítem, una observación, ¿no? Imaginémonos que el paciente pues no tiene reposición volumen a volumen. ¿Qué le hacíamos? ¿Le colocábamos una línea o le poníamos 0 o no le poníamos nada? Muchas de nosotros no le poníamos nada. Entonces, ¿qué pasaba? Íbamos la de auditoría, ¿no? Que encabezado por la licenciada Yolanda, y era como que creaba la duda, o le puso y se olvidó, o no le puso y el vacío significaba de que no le puso nada. Entonces, cuando nosotros no utilicemos una determinada fila, porque no tiene NPT, NPP, no se le ha repuesto volumen a volumen, no se le ha transfundido, le tienen que colocar línea. Una línea para nosotros certificar que este paciente no le hicieron no recibió ningún tipo de tratamiento o recibió este tipo de ingresos. Entonces, uno por uno vamos a ir revisándolo para saber qué puedo registrar yo. ¿Qué puedo registrar yo cuando tengo dentro de mi balance el ítem enteral? En el ítem enteral, todo lo que se va a registrar es todo lo que ingiere el paciente por vía oral. Todo. Incluye su dieta, que acá lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dieta, agua libre, fórmulas enterales.
En el caso de las infusiones endovenosas, todas sabemos de que el paciente que está con infusión, ya sea de cloruro, de dextrosa o de cualquier otra solución administrada por vía endovenosa, tiene que ser registrada en la sección de ingresos. Acá le he puesto que también algunos pacientes reciben por vía endovenosa la solución polielectrolítica, dependiendo de la indicación médica. En el caso de la reposición volumen a volumen, vamos a registrar cantidades, volumen de todo lo que se le repone al paciente por una pérdida activa de líquidos. Y esa pérdida activa está referenciada a sangrado, a ostomías, a vómitos, a deposiciones líquidas, siempre y cuando esté prescrito por el médico. Ojo, no quiere decir, mira, el paciente está con deposiciones líquidas, le voy a reponer. Hay un tema de sugerencia hacia el médico, y el médico indicará, bueno, reponle con 500, con cloruro de sodio, reponle con solución polielectrolítica, y eso lo tengo que registrar en mi fila en donde diga reposición volumen a volumen. ¿No? Acá también le he puesto algunos ejemplos de lo que podrían, ¿no?, prescribir para poder realizar esta reposición volumen a volumen. En el caso de la nutrición parenteral de la NPT y NPP, registremos el volumen que se le administra al paciente durante nuestro turno. Y aquí sí, nosotros tenemos que saber, uno, la velocidad de infusión. Y tenemos pues a una colega dentro de USMEN que vigila este tema de ingresos. Por lo tanto, licenciada Liliana, disculpe, hay un audio que está encendido y está constantemente. Parece de la licenciada Elina. Gracias. Entonces, es importante de que no obviemos el registro de la NPT y de la NPP, conociendo primariamente el volumen de infusión que tiene indicado por el médico. Eso es lo más importante, no lo obviemos, porque eso también forma parte de nuestro registro en el balance hídrico en la sección de ingresos. El tratamiento, que ya lo sabemos, es un registro de la cantidad de solución endovenosa que utilizamos para diluir los medicamentos. Hay servicios que pueden administrar todo en 100 cc, o en 50 cc, o en neonatología, que tienen pues sus infusiones en tratamiento con dosis o dilución más pequeñas, ¿no? 5 centímetros, pero todo eso se tiene que registrar en los ingresos en mililitros, ¿sí? En relación a la transfusión de hemoderivados, estamos solamente para este instructivo, se va a considerar en el registro, plaquetas, plasma y crioprecipitado. ¿Por qué? Porque son 3 hemoderivados que contienen el mayor porcentaje de agua en su composición. Bien, voy a agrandar la pantalla para poder seguir. Luego, el agua endógena, que sabemos pues que es esta agua que se produce durante la oxidación de los alimentos y que tenemos una fórmula bastante conocida por todos nosotros, ¿no? Que son las pérdidas insensibles sobre 3, que es una constante que la manejamos desde pregrado. Lo vamos a ver con un ejemplo luego. Entonces, acá, vamos a hacer un ejemplo acerca de los, listo. Acerca de los ingresos, ¿no? En enteral, si el paciente no tiene dieta indicada, importante colocar el NPO. Es muy importante. Si tiene dieta, pues ya nosotros conocemos volúmenes, sabemos cuál es el volumen que hay, que se le indica al paciente, y también volúmenes también que nos puede ayudar el área de nutrición en función de cuánto equivale la taza que ellos manejan, el plato, los bolos. En infusiones endovenosas le hemos puesto un ejemplo de que el paciente tiene, pues imaginémonos 1500 en 24 horas, entonces se le está pasando 750 en el día, 750 en la noche. No tiene reposición volumen a volumen, línea, línea, línea. Si tiene NPT o NPP, como lo explicó la licenciada Isela en su registro de Cardex, en un círculo encerramos. Si es NPT, encierro mi NPT, si es NPP, encierro mi NPP. También el volumen, acá estamos a un ejemplo de que estaba infundiéndose 83 cc por hora. El tratamiento lo hemos puesto de manera de ejemplo, no se le ha transfundido hemoderivados,
y el agua endógena calculada salió en 120, ¿no? Entonces aquí la enfermera del día termina su turno, la enfermera de noche termina su turno, hace el balance de 24 horas y registra, vamos viendo que hasta ahorita va un ingreso de 4.132. La segunda parte tenemos los egresos, también conocidos por nosotros, no ha cambiado mucho en el balance que teníamos anteriormente. Acá vamos a registrar orina, heces, vómitos, drenaje, otras pérdidas que pueda tener el paciente y pérdidas insensibles. Entonces, dentro de la orina, es importante que registremos todo lo que el paciente pueda eliminar, no solamente de forma espontánea, por sonda Foley, por nefrostoma o por talla vesical. No forma parte de eso de otras pérdidas, eso es orina. Las heces, registrar todo lo que el paciente puede eliminar de forma espontánea o también que lo pueda eliminar por el ostoma, ¿no? Que pueda tener. Vómitos, si presenta vómitos durante el turno hay que registrarlo. Drenajes, es importante en esta hoja de balance que también se ha visto, se ha observado, que coloquen el drenaje, porque no todos los pacientes tienen un Penrose, no todos tienen un Blake, un Hemosuc. Entonces es importante que coloquemos el nombre del drenaje y el volumen que elimina, ¿no? Otras pérdidas, si en caso el paciente pues elimina o tiene otros tipos de drenaje, eliminando ya sea a través de fístulas o algún tipo de exudado de la propia herida operatoria, ¿no? Para pacientes quirúrgicos. Y las pérdidas insensibles son pérdidas de líquidos que no los podemos ver, ¿no? Pero necesitamos medirlos. Trabajamos en conjunto estas fórmulas con el área de pediatría, porque el área de adulto conocemos al derecho y al revés cuál es nuestra fórmula para el cálculo de las pérdidas insensibles, pero con el área de pediatría sí nos consolidamos las fórmulas, tanto para niños o pacientes pediátricos menores a 10 kilos, ¿no? Utilizando las fórmulas con la unidad de superficie corporal, y pacientes pediátricos con pesos mayor a 10 kilos. A diferencia de un adulto, necesitamos solamente el peso, nuestra constante que es 0.5 y el número de horas en el que estamos haciendo el balance, que no necesariamente va a ser de 12 horas. Sobre todo los pacientes que vienen de sala y los que ingresan por emergencia o por consulta externa, quizá requiere un balance, entonces haré un balance de 6 horas, haré un balance de 4 horas, de 3 horas. Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos registrar, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de los egresos, ¿ok? Estamos colocando un ejemplo de un paciente que misionó en el día 1200, en la noche 680, realizó deposición, no vomitó, línea, 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 drenaje. ¿Qué faltó acá? Colocar el nombre del drenaje, ¿verdad? Es un ejemplo, vamos a ponerle un drenaje Penrose, vamos a ponerle acá para hacer el registro correcto. Vamos a ponerle el Penrose. Y listo. Entonces, drenaje Penrose ha eliminado 80 en el día, 100 en la noche, y mis pérdidas insensibles, que es un cálculo, ¿no? Que se realiza a través de la ejecución de una fórmula. Entonces, tengo mis egresos. Hasta aquí voy viendo mi hoja de balance ya, pues, un poco llena, mis ingresos, mis egresos. Entonces, viene un cuadro a mi lado derecho, en donde tengo que colocar, y miren, lo primero que les digo y lo primero que me faltaba, colocar la fecha. ¿No? Colocar la fecha, hoy día, por ejemplo, ayer ha sido 13 de septiembre. ¿No? Colocar la fecha. Luego, colocar el peso actual del paciente. Los ingresos que estábamos quedando en 4.132, los egresos en 3.080 y mi balance en 24 horas, ¿no? Importante colocar si es positivo o es negativo. Este cálculo de pérdidas insensibles corresponde a todo este cuadro de acá. Y hasta allí ya completé toda mi tabla de ingresos y egresos. Perdón. Luego viene esta otra parte que es en relación a la firma y sello, de la enfermera responsable. Le he puesto en el lado izquierdo de su pantalla, en azul, que ahí tiene que firmar y sellar la enfermera del turno día, y en el lado derecho de sus pantallas, en una línea roja, en donde tiene que firmar y sellar la enfermera del turno de la noche. ¿Tiene que tener sello? Sí,
Pero ¿por qué si nunca hemos puesto, solamente lo ponía la de turno noche? Bueno, lamentablemente, pues cuando hay una norma, la sociedad tiene que cumplirla. Y la norma nos exige el sello, sobre todo, ¿por qué? Porque la enfermera del turno día, que puso 1200 de volumen, tiene que tener una responsabilidad sobre su registro. Y es por ello que en esta responsabilidad involucra la colocación del sello y de su rúbrica. Luego vamos a pasar a esta segunda parte, que son datos más generales, y que también tenemos que recalcarlos. ¿Por qué? Porque cuando hemos estado realizando las auditorías, el paciente no tenía el número de cama, no tenía el nombre del servicio, no tenía historia clínica, ¿no? Entonces hay que completar todos los datos, tanto el apellido paterno, materno, los nombres, la edad del paciente, que no lo tenemos o no lo teníamos ahora en la hoja de balance, el piso en donde está el servicio. Si tiene seguro, le ponemos el tipo y el número de seguro, el número de historia clínica, el número de cama, y este código que va a ser completado cuando ya tenemos un código, si no me equivoco, para este formato de registro. Si en caso no tiene seguro integral de salud, se coloca en este tipo de número de seguro, NOSIS. No es que se deja vacío ni rayita, NOSIS, ¿ok? Entonces, al principio les mostraba esta captura de pantalla sobre la norma técnica, ya para terminar, y es que pues este anexo número 8, que está en la norma de calidad de la atención, nos exige auditar estas hojas de balance hidroelectrolítico. Entonces, miren los puntajes que perdemos por no cumplir con el registro del balance hídrico, como de los otros registros que lo han presentado las colegas quienes me precedieron. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué tipo y número de seguro? Lo pide la norma nos exige, y por no cumplirla, pues perdemos un punto. ¿Por qué el peso? ¿Por qué la edad? Si antes no se ponía la edad, se ponía solamente el peso en el balance. Bueno, la norma me dice que yo tendré 2 puntos, o mi servicio tendrá 2 puntos, y mi institución tendrá 2 puntos, si completo los registros que estipula la norma, no que lo estipula la jefa o la señorita tal. En la otra segunda parte del mismo formato de auditoría, el anexo 8, también nos dice, y miren la cantidad de puntos que se suman si cumplimos con registrar bienteral, parenteral, agua de oxidación, transfusiones, todo lo que se cumple, todos los puntajes que podemos obtener, hasta 77 puntos, y esto habla de nosotros, de nuestra adherencia a nuestros registros de enfermería, porque está sumamente conocido de que el registro de enfermería es uno de los registros en la historia clínica que da la información más precisa del cuidado de nuestros pacientes. Y por último, también nos pide la norma en el anexo número 8, que pues, si bien estás completando tu registro bien bonito, llenas todos los cuadritos, pero también necesitamos que tengas una letra legible, pulcritud, porque no vamos a tener pues un CARDES lleno de cositas ahí, como si lo hubiéramos utilizado de individual. Yo espero, y eso creo que no sucede, porque nosotros hasta eso evaluamos, el tema de la pulcritud, el uso del lapicero rojo y azul, y la firma y sello de la enfermera, que era parte también de la ponencia. En función de esta evaluación, nosotros calificamos el registro, si está satisfactorio, si es por mejorar o si es deficiente. En función de ello también se establece retroalimentación y se habla con las jefas de servicio para poder fortalecer este registro del balance hidroelectrolítico, como del resto de formatos que estamos implementando en esta oportunidad. Bien, eso es todo como parte de la ponencia de balance hidroelectrolítico. Bueno, muchas gracias a la licenciada Diana Calle Jacinto por su exposición, actualización en el registro de enfermería en el tema de balance hídrico. Agradecemos de parte también de su jefatura del departamento, así como de la Oficina de Administración de Recursos Humanos,